Buenos días y bienvenidos a ¿Dónde escriben los pasos?, vuestro programa de confianza sobre rutas literarias. Hoy tenemos edición especial en la Universidad de Valencia con los estudiantes de literatura alemana y queremos hablaros de una autora reconocida por su prosa sobria y su manera de describir la naturaleza del lenguaje a través del lirismo. Soy Isabel Asensio. Y yo, Sandra Nadón. Y hoy nos acompañan dos invitadas, Maite Caballero, experta en estudios germánicos, y Sara Peris, investigadora literaria, para introducirnos a la autora galardonada Herta Müller. Antes de nada, vamos a empezar con un pequeño juego llamado Ubícate. Nuestra audiencia, que sois vosotros, nos vais a ayudar a averiguar dónde se crió Herta Müller. Nacida en 1953 en un país regido por una dictadura comunista y donde ahí pertenece un personaje literario muy famoso. Ahora os damos un poquito de tiempo. Espero, os animamos a Si participar, tenéis que por participar favor. y decirnos cosas. ¿De dónde Si no, creéis que es este país? 4 segundos. ¿Qué representa esto? Rumanía. Efectivamente, muchísimas gracias por todo este tiempo. Muchas gracias por la participación. Efectivamente, Müller nació en Rumanía, aunque dentro de una minoría alemana de los suavos del Banato, en una pequeña aldea rural llamada Nichidor. Ella se crió entre dos lenguas, el alemán de su comunidad, y no aprendió el rumano hasta que se trasladó a Timișoara para estudiar. En esa ciudad finalmente estudió filología germánica y rumana y participó en la Aktionsgruppe Banat, que era un grupo de críticos contra el régimen comunista que finalmente fue desarticulado por la policía secreta del país. Después de terminar sus estudios, trabajó como traductora en una fábrica. Ahí fue presionada para colaborar con la Securitate, pero se negó, lo que provocó su despido y años de vigilancia, amenazas e interrogatorios. En este contexto, la escritura se convirtió en una forma de resistencia y expresión. Su obra está profundamente marcada por la experiencia de la represión política y el miedo vivido durante la dictadura de Nicolae Ceausescu. Además, en su familia existió un fuerte silencio sobre la Segunda Guerra Mundial, ya que su padre había pertenecido a las Waffen-SS y su madre fue encarcelada y deportada a un campo de trabajo soviético después de la Segunda Guerra Mundial durante 5 años. Su primera novela, En tierras bajas, retrata la violencia y la hipocresía de la vida rural bajo una mirada infantil. Más tarde, en El hombre es un gran paisano del mundo, muestra cómo la dictadura condiciona la vida cotidiana y convierte la emigración en la única salida posible. Posteriormente, Müller se exilia con su pareja a Alemania, pasando primero por el centro de acogida en Langwasser. Como podéis ver, nuestro mapa ya está llegando poquito a poco de los pasos de Herta Müller. Y ahora, ubícate, de nuevo. ¿En qué ciudad se instaló Müller a partir de 1987? Aquí tenemos una pequeña pista. Tenéis 10 segundos para contestar. Os animamos a participar. Yo creo que queda bastante claro. ¿Creemos? lo podéis gritar también. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Esto no era muy difícil. Y es una entrada perfecta para nuestra primera invitada, Maite. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tienes para nosotras? Pues es muy interesante la etapa donde estamos entrando ahora porque es la que en la que se encuentra ahora misma, de hecho, la autora, y desde que se traslada a Alemania, y supone una asentación total de sus temáticas de preferencia y su reconocimiento internacional. De hecho, escribe su primera novela de este periodo en Alemania. Así es, estamos hablando de Reisende auf einem Bein, que la tenéis por ahí y también encima de la mesa. Es del 89 y se traduce como Viajera sobre una pierna. Es ideal para un programa como el vuestro, que estáis trazando los pasos de la literatura cada día. Entonces, esta trata de Irene, la protagonista, que se traslada de hecho desde Rumanía hasta Alemania, y se ve todo este desplazamiento y el sentimiento de desarraigo que produce tanto en la autora como en la protagonista de la novela. Cuando leemos a Herta Müller, lo que nos produce, una de las primeras cosas que nos produce es esa sensación de extrañamiento, el Verblendungseffekt que habéis estudiado seguramente los estudiantes de la facultad, brechtiano, pero que ella le pone su firma propia y sus conceptos propios. Ella habla de fremde Blick, mirada extrañada. Y luego una cosa también muy importante para Müller es que es una mirada muy fragmentaria. Tenemos que tener en cuenta que ha sufrido un exilio, podemos llamarlo migración, pero realmente es un exilio,
que le cuesta mucho encontrar dónde asentarse, aunque ya esté en Berlín, en teoría fuera de peligro, sabemos cuál es el contexto histórico. Y bueno, eso también lo hace en su otra obra, Herztia, de 1994, que se traduce como La bestia del corazón. Y ella escribirá ya todo el resto de su obra en tierra germana, aunque siempre con una mirada hacia atrás, hacia su pasado. Así es, se asienta en Berlín, como hemos dicho, en el 87, y luego se va a mover por todo el mapa alemán, colaborando con universidades, haciendo de Gastprofessor, dando charlas, y tiene una trayectoria muy rica que va a culminar, de hecho, con el premio Nobel. Si quieren el mapa podemos ver algunos de estos lugares y en el QR que pueden ver en la presentación les llevará a un mapa del territorio con todos los lugares incluidos. Excelente, gracias. Hablemos ahora de su novela Atemschaukel. Como parte del proceso creativo, se fue a Ucrania. Con el poeta Oskar Pastior en 2004 para visitar los restos de un campo de trabajo forzado soviético. Sí, así es. En este caso, la obra describe la persecución que sufren los germanos rumanos por parte de las tropas soviéticas durante y después del 45. Y bueno, traza la vida o recupera un poco los recuerdos de un joven de 17 años, que va a ser en efecto Oskar Pastior, que es forzado a trabajar en hacer trabajos forzados. ¿Compartían algunas perspectivas Müller y Pastior? Sí, tanto en lo vital como en lo literario compartían esa idea del lenguaje como que desenmascara la realidad. Esto es muy interesante porque tenían el proyecto juntos de escribir Atemschaukel, que se publicó en 2009, pero lamentablemente Pastior falleció en 2006, pero ella continuó con el proyecto y lo publicó. Atemschaukel se puede traducir como el balancín del aliento, que es como una metáfora súper potente que te habla del trabajo en el campo, en el trabajo mecánico que se hace en el campo. Y aquí tenemos la versión traducida, todo lo que tengo lo llevo conmigo. La novela tiene otras metáforas muy cargadas. Entiendo que una de las más claves es la del ángel del hambre. Sí, esta metáfora pertenece a Pastior, ella lo utiliza también, y habla pues eso de la obsesión, de la sensación grande de hambre y la obsesión que llegó a tener con la comida. Y eso lo demostró perfectamente en su discurso, en el que también expresa desconfianza del lenguaje y habla de un círculo vicioso de las palabras. Sí, para Müller hay como una especie de contradicción. El lenguaje nos engaña, pero al mismo tiempo lo utilizamos para poder llegar a la verdad. Entonces, estamos hablando de esa especie de contradicción. De hecho, ella misma dijo que cuantas más palabras nos es permitido usar, tanto más libres somos, que es una metáfora más preciosa. Vale. Es interesante que el mismo... Sí, ya vemos cómo se va rellenando el mapa. Sí, su fama posterior al premio Nobel le ha llevado a varios países como... Perdón. Es interesante que el mismo año que se publica Atemschaukel, Müller fue galardonada con el premio Nobel de Literatura en Estocolmo. Según el Comité del Premio Nobel, ha sido por su capacidad de describir el paisaje de los desposeídos con la intensidad de la poesía y la sinceridad de la prosa. Y antes de continuar con su etapa actual de la autora, con nuestra colaboradora Sara. Claro, el círculo vicioso de las palabras, perdón, se nos ha colado una diapositiva. Nos va a decir aquí. Ich spürte, jedes Wort im Gesicht weiß etwas vom Teufelskreis und sagt es nicht. Claro, se traduce a cada palabra en el rostro sabe algo del círculo vicioso y no lo dice. Y efectivamente, lo que has dicho, perdón por repetir, sí, que cuantas más palabras nos es permitido usar, tanto más libres somos. Y su fama posterior al premio Nobel le ha llevado a varios países como Dinamarca y los Estados Unidos para promocionar su novela y ha aprovechado esto para hablar en contra de los regímenes opresivos. Y antes de continuar con la época actual de esta autora, vamos con nuestra colaboradora Sara
vamos a jugar por última vez a Ubícate. Ahora el público tiene que adivinar una de las ciudades a la que ha viajado Muller post-premio Nobel. Creo que queda bastante claro. Es un monumento de la ciudad de Barcelona. Muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Efectivamente, además de haber estado en Dinamarca y en los Estados Unidos, ha estado en muchas otras ciudades en Europa, dando charlas y conferencias, entre ellas Pamplona, y además ha estado en varias instancias en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, por ejemplo en 2012 con la conferencia La llengua com a patria y en 2024 en el Círculo Vicioso de las Palabras. Entiendo que en todas estas conferencias se centra en la relación entre su característico lenguaje y sus vivencias. Sí, además ella se centra en la autointerpretación, intenta entender todo lo que ha sufrido, todo lo que ha experimentado durante su vida, y esto lo demuestra a través de sus ensayos y sus collages también en esta época. Por ejemplo, en Mi patria era una semilla de manzana, ella explica por qué empezó a escribir, y es porque necesitaba vencer el miedo y encontrar una prueba de su propia existencia. Y aparte de esto, nos ofrece una mirada, una perspectiva desde el punto de vista de una persona que llega a un nuevo país sobre Alemania. Claro, por los choques culturales, ¿verdad? Exacto, y como habíamos mencionado antes, otra vez el efecto de extrañamiento y de alienación. ¿Y qué nos puedes decir sobre sus collages? Pues durante los últimos 30 años, Herta Müller se ha dedicado a experimentar con el lenguaje, aparte de escribir ensayos. Tenemos libros como El funcionario dijo, en los que recortaba las palabras con su cortaúñas, que de hecho está expuesto en el Museo del Premio Nobel. Y ella lo que hacía era clasificaba las palabras por temáticas y luego las juntaba y de alguna manera se crea una especie de autobiografía lírica. Esto demuestra que para ella las palabras tienen un significado muy profundo y cambiante, y por lo tanto su lenguaje es muy visual y metafórico. Para finalizar, ¿nos puedes, Sara, mostrar un ejemplo de este lenguaje metafórico? Exacto. En Siempre la misma nieve y siempre el mismo tío y El funcionario dijo, Herta Müller describe el mismo campo de acogida, en este caso el campo de acogida en Lancasa. En Siempre la misma nieve y siempre el mismo tío, la descripción del campo es muy sencilla, se dedica simplemente a describir lo que es el edificio en el que se encuentra, con lenguaje muy poco metafórico y muy sencillo. Y en cambio encontramos El funcionario dijo, con versos con La niebla viene del país de nadie, que además pues, contiene la personificación de la niebla, y por fuera un cartón alto como el cielo, que mezcla conceptos como el material que es de cartón, que da la sensación de sensibilidad o no, exacto, fragilidad, y en cambio la altura, como el hecho de que diga alto como el cielo, es bastante impactante, incluso intimidante. De nuevo utiliza una metáfora visual muy potente. Totalmente. Muchísimas gracias a nuestras colaboradoras Sara y Maite por vuestro tiempo. Como punto final, os ofrecemos a todos una especie de itinerario. Os ofrecemos a todos un itinerario que podéis escanear el QR para verlo en más detalle, que reescribe los pasos de Herta Müller del revés, empezando por Barcelona y acabando en Timișoara, ya que Müller siempre dirige la mirada hacia atrás. Muchísimas gracias a todos, a todo el público por asistir y por participar a dónde escriben los pasos. Si os interesa echar un ojo a algún libro que tiene aquí, lo tenemos disponible. Y bueno,